cultor del teatro popular venezolano, con Yorlando Conde, que es una figura muy importante del teatro venezolano, un hombre que ya tiene 84 años, que nos acompaña hoy en Vladimir a la Una. Ayer dedicamos el programa a Mercedes Pardo, una pintora venezolana, y también, por supuesto, a su esposo Alejandro Otero. Ayer tuvimos un programa interesante con Bélica Rodríguez y con la hija pues, de Mercedes Pardo, Mercedes Otero. Y hoy tenemos a Yorlando, quien ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, pero tenía mucho tiempo que no lo entrevistábamos, no conversamos con él. Yorlando ha sido boxeador, hombre de teatro, cantante, de todo, ha sido de todo. Yorlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Vladimir a la Una. Una gran alegría para estar contigo, que te vi casi naciendo, ¿no? Y a todos tus hermanos. Y tener una gran alegría para decir que aquel que camina una legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Y también para decir lo que dice ese poeta grande llamado Martí, ¿no? Dice, se puede vivir con hambre, pero no sin amor, ¿no? Y pienso también que esa cosa que él dice tan maravillosa, ¿no? Con los pobres del mundo mi suerte yo quiero echar, ¿no? Me parece eso extraordinario. Y tú puedes llegar donde yo he llegado, pero yo no puedo caminar el camino por ti. Tú mismo has de hacerlo, Martí. Y yo vengo de todas partes y a todas partes voy. Arte soy entre las artes y en el monte, monte soy, ¿no? Yorlando Martí. Conde, así es. Yorlando, antes de tú involucrarte con el teatro, que tú te formaste en Chile, tú fuiste boxeador, Sí, ¿verdad? y fui vendedor de las cosas que hacían mis hermanas, helados, conservas, moños, tejían cosas esas. Y desde los 3 años yo les ayudé, porque siempre he sido una persona extrovertida, con grandes, si se quiere decir, de vivir una alegría, vivir cada minuto, cada segundo. Yo le doy gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Como dice Violeta Parra, ¿no? Bueno, y eso me ha servido mucho, pero no solamente eso. Yo pienso que cuando uno se va a graduar, no, se va a graduar, qué sé yo, como me gradué yo en la Universidad de Chile de las Artes Escénicas, ¿no? Debían de reconocerle a uno todo eso. Yo para limpiar zapatos tuve que aprender, ¿no? Y entonces, después que yo aprendí, costaba una locha en esa época, y yo los dejaba tan relucientes, los zapatos, que me daban un bolívar, ¿no? Entonces, eso me llenaba muy de alegría, y el tipo decía, oye, hasta parece un espejo, ¿no? Y me llenaba de una gran alegría. Y también hice muchas otras cosas, ¿no? ¿Cuál era tu secreto para que los zapatos te quedaran así tan brillantes? Bueno, muy fácil, muy fácil. Agüita y trapito. Te Y agarra, la crema, por no, supuesto. primero limpia bien el Claro, zapato, ¿no? quitarle Bien el polvo. limpiecito, con el cepillo y con un poquito de agua, ¿no, Así verdad? es. Lo limpias bien limpiadito. Y después que lo limpias, le echa la crema bien Por echada. supuesto. Y con el dedo, con estos 2 dedos, y un trapito. Así es. Fíjate que aquí es diferente, un trapo, ¿no? Y entonces lo echa en forma circular y por los lados, ¿no? Bueno, y después, entonces, llegas y agarras, ¿no, verdad? Un trapo de esos que se limpia los carros, ¿cómo Una es? estopa, ¿sí? No, estopa no, que es Un cuerito. la anilla. Ajá. Y entonces la agarra y le das una vuelta aquí, y entonces agarra un poquito de crema, no mucho, no mucho, y un poco de agua, y le da, y comienza a brillar eso como tú no te puedes imaginar, ¿no? Y después le pasa el cepillo y le pasa una esponjita que hay especial para eso, ¿no, verdad? Y le da brillo, pero increíble, ¿no? De limpiar zapatos, pasaste Vamos a a... otra cosa, hice la primaria, Ajá. hice la secundaria de noche, hice la secundaria de noche. Y me fui a la Universidad de Chile a estudiar teatro, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año, Yorlando? Oye, en 1958 o 59, cuando cae Pérez Jiménez. Te fuiste a estudiar teatro allá a Chile. Sí, sí. Bueno, y yo fui alumno de Pablo Neruda,
de Víctor Pero Jara. antes de llegar allá, vamos a hablar primero de tu pasantía por el boxeo, porque cómo está bien, pasaste sí. de ser limpiador de zapatos a boxeador. Sí, no, y yo hice teatro siempre. Yo siempre hice teatro. El primer pepinillo que yo hice, lo hice a los 5 años. En la escuela. Sí, en la escuela, entonces, la maestra, que era muy chévere, que uno se enamora siempre de la maestra, ¿no? Ajá. Porque son muy bonitas, son, en fin, etcétera. Tenía los ojos claros y, ¿sabes? Para nosotros esos ojos claros no es igual que todos. Todos los son ojos. negritos. Bueno, entonces yo me admiraba de esa belleza de esa maestra dulce, importante. Entonces ella dijo que íbamos a hacer un teatro para el Día de la Patria. Entonces yo salía con una banderita venezolana y decía: bandera de Venezuela, yo no sé por qué te quiero tanto. Yo digo con mi canto lo que aprendí en la escuela. No había la canción, ¿no? Bueno, y eso fue el primer pepinillo y me encantó, me fascinó, ¿no? Y desde ahí comencé a hacer teatro, pero después entonces, esas cosas que suceden en la calle, ¿no? A veces había que pelear porque yo tenía el nombre de Yorlando, quería decir, decían otras cosas, orinando, ¿no? Y tenía que Te pelear. hacía lo que llaman ahora bullying. Sí, ahora yo pego muy duro con la zurda, ¿no? Y peleo a lo derecho. Eso me da una ventaja tremenda, porque nadie espera, ¿no, verdad?, que la zurda, que el jab pues es diferente, ¿no? Y entonces en la calle encontré una pelea de esas con uno de los muchachos de la escuela y le metí un solo zurdazo, ¿no? Y se cayó. Entonces había un tipo que me estaba viendo. Entonces él me dijo: no se pelea en la calle, se pelea en el ring para saber cuál es el mejor, ¿no? Y entonces yo pasaba por ahí, por donde entrenaban, que era el San Juan, que era el cine San Juan por la avenida San Martín, ¿no? Era un cine que ahora no está, hay un edificio. Y entonces allí entrenaban. Había un gimnasio allí. Yo lo veía. Y entonces él me enseñó a boxear bien, ¿no? Yo soy bastante, para pegarme en aquella época costaba mucho, ¿no? Porque uno esquiva, para quitarse un golpe es muy fácil, ¿no? Uno tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene la mano, tiene, en fin, tiene un paso Juego de atrás, un paso cintura. lateral, doblar, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, y aprendí a boxear muy bien, muy bien. Y yo llevé a mi hermano le ganó al morocho Hernández. Hernández, y el de peso ligero, no el Carlos morochito. Morocho. No Rodríguez, que fue campeón Exacto, olímpico, el exacto. primer campeón mundial profesional que tuvo Venezuela. Sí, exacto. Yo guanteé con el morocho. Yo guanteé con Sonny León. Yo era un chamo, un chamito, ¿no? Lógico, ellos no me daban toda la carga, ¿no? Porque Claro. yo era unos expertos, sino que yo los movía, ¿no? Y se movían las cosas, en fin. Y poco peleo, ¿no? Pero van acá, ¿y tuviste carrera profesional también en el boxeo? No. Solo Mi amateur. madre, en esa época, en el Luna Park de Buenos Aires. De Buenos Aires, claro. Sí, en Luna Park de Buenos Aires mataron a Coquito Jackson. Y él era vecino. Y entonces ahí se prendió mi vieja a llorar. Eso es lo que usted quiere. Bueno, yo como que he querido siempre a mi madre mucho. Yo quiero mucho a las mujeres, porque ella me enseñó a amarla, ¿no? A respetarla, a quererla. Bueno, y una de esas cosas interesantes de ella era que decía: mijo, ¿cómo usted se ha subido a un ring? Si usted no lo conoce ni nada, ¿cómo? Él no te ha hecho nada, ¿por qué tú vas a pelear con él? Y es lógica, ¿no? Yo hoy en día no le recomiendo a nadie el boxeo. Hay que saberse defender, ¿no? Y es verdaderamente, el boxeo es el arte de pegar Y no dejarse pegar, así es. El Pero deporte la de los mayoría coliflores de lo los llaman la mayoría de los boxeadores terminan mal, muy mal. Yo tenía un gran amigo inseparable llamado Carlos Rodríguez, y él murió muy mal, muy mal. Y era un magnífico boxeador, ¿no? Ahora, del ring pasaste a las tablas, Yorlando. No, siempre hice teatro. Aún antes de Sí, boxear. alternado, todo alternado. Ahora, ¿cuándo te dedicas exclusivamente al teatro? De eso vamos a hablar al regreso, y vamos a hablar también de lo que han sido
las actividades en las cuales ha estado Yorlando también, ¿no? Sí. Como director de teatro, fundador del grupo Y Teatro me para gustaría Obreros. mucho hablar de un señor que se llama Alejandro Cruz Villegas, Hablaremos un poco de un triunfador del teatro. Lo que me he propuesto hacer en teatro, lo he hecho. Comencé en los barrios, fui precisamente a las partes más apartadas de los barrios de Caracas y de Venezuela. He hecho 9 giras, esta era la número 10, y teníamos precisamente una obra bien interesante. Pero como tú decías, volver a hablar atrás, ¿no, verdad? Yo llego en el año de 1900. Tú naciste en Mérida, ¿no? Sí. Ahí, Yo tuve en el bailadores, año 1966 me voy y comienzo a estudiar, regreso de Chile. Y me meto en los barrios, y me meto en los liceos, y me meto en las cárceles. Y comienzo a hacer teatro por todos los lados. Venía entonces ya preparado, había tenido grandes maestros, y esos maestros me hicieron ver en el teatro una posibilidad hermosa y bella, que en la cual le agradezco mucho a mi maestro Pedro Horto, y también a Víctor Jara, y también a Pablo Neruda. Y no solamente eso, sino también a otros, ¿no? Todos los maestros en la cual yo soy escenógrafo, yo soy maquillador, yo soy vestuarista, yo soy de las artes escénicas, yo soy egresado de las artes escénicas. Y le agradezco mucho a la Universidad de Chile y le agradezco mucho a Andrés Bello, ¿no? Porque siendo venezolano en aquella época uno lo admitían sin ningún problema, lo que debía presentar nada más los papeles y más nada. Y entonces entraba completamente sin pagar y sin nada, ¿no? Yo tuve entonces, bebí en una fuente maravillosa y estupenda de mis maestros. Y yo quisiera, Vladimir, regresar a Chile, ¿no? Y quiero ir para darle a ellos un homenaje, que hoy están en otro mundo, ¿no, verdad? Cambiaron de paraje, ¿no? Y decir yo lo que he logrado, todas estas cosas que son como las condecoraciones, la cantidad de partes. Yo tengo yo tengo la máscara de oro de Rostov de Alemania. Ajá. Yo tengo el piculino de Villafranca de Chira, que es Portugal. Yo tengo el premio Fitei de Portugal, de Oporto. Yo tengo la medalla de bronce de la Casa de la Cultura de Bulgaria. Toda una cantidad de cosas. Y he tenido un éxito tremendo con la escuela que hicimos en bailadores. Sí. ¿no? Pero antes, yo quiero hablar un poco antes Ajá. de eso, Yolando. Sí. Hablar de la experiencia del Teatro Popular venezolano Sí. y por qué se ha dejado de hacer o no se ve el Teatro Popular que se está haciendo ahora. Pero me gustaría hablar de la experiencia que Sí. ustedes tuvieron Sí. con la creación de la Unión de Teatro Popular, los encuentros nacionales de teatro que se hacían, Sí. los trabajos, cómo comenzó el trabajo del teatro para obreros en las fábricas. Sí. Me gustaría Sí. que habláramos un poco de eso. Bueno, mira, fíjate una cosa, ¿no? Yo regreso con una gran ilusión, ¿no? Porque sabía precisamente de que en Venezuela habían habido 49 grupos en el año de 1898, ¿no? Y en Caracas, 1898. sí, 1898, habían 46 grupos y el más famoso era de Caracas, que le decían los Comemanteca, que ahí donde está el reloj de la plaza, donde San está la Jacinto. casa de nuestro libertador, San Jacinto, sí. Simón Bolívar, ¿no, verdad? Ellos ahí vendían, eso era un mercado, y entonces los Comemanteca, que vendían manteca, y entonces repasaban el texto, echando ahí broma, ¿no? Y decían que era una cosa muy bonita, ¿no? Y entonces la familia en los barrios hacían una cantidad exagerada, ¿no? De la utilería, el maquillaje, el vestuario, y los corrales que servían, los corralones servía para eso. De ahí viene una cosa bien interesante. Pero César Rengifo contaba que en la época de la Guerra de la Independencia, se unían, ¿no? En teatro los indios, los negros y los criollos, y los tres triunfando. Entonces triunfaba la Guerra de la Independencia. En el teatro. Sí, en el teatro, ¿no? Bueno, o sea, nosotros tenemos una raíz, porque eso también son de los caribes. Los caribes hacían un teatro
muy completo, con danza, con una cantidad de cosas, maquillaje, con una cantidad de vestuario que tenían, ¿no? Era muy interesante. Esa raíz comienza a ser tomada en mi cuenta y comienzo a conocer a un gran ser humano maravilloso, estupendo, que todavía no tiene verdaderamente un conocimiento Venezuela por completo de él, ¿no? Que es César Regifo. Yo lo conozco precisamente en el año 1966. Ese es un homenaje que nosotros le hicimos. Sí. ¿No? Y César decía una cosa que me parece que es muy importante, un pueblo que hizo Carabobo, Junín, un pueblo que en un momento dado estremeció el continente, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, esa guerra de la independencia nos trajo esas cosas que César decía. Y César bebió en esa fuente y fue un tipo que es el único ser humano en el mundo. Esto es muy importante, ¿ah? Que ha hecho la historia de un país en teatro, en teatro. Eso es una cosa maravillosa, ¿entiendes? Agarra lo de los Caribes, agarra lo de la colonia, La lucha de la independencia. agarra la independencia, la guerra federal, ¿no? Las dictaduras, bueno, y forma verdaderamente algo maravilloso. Y es el artista más completo nuestro, ¿no? Que es muy importante. Entonces, bueno, de ahí entonces yo tomé muchas cosas con él y comencé a montar sus obras. Del año de 1966, ¿no? Estamos hablando de muchos años, ¿no? Bueno, y monté entonces María Rosario Nava, Joaquina Sánchez, Lo que dejó la tempestad, La fiesta de los moribundos, Los canarios, en fin, todo eso, ¿no? Y tuve con él una relación muy, muy hermosa. Cuando los ADECOS me quitaron a mí un año yo era profesor del Ministerio de Educación, que con eso es que he vivido, ¿no? Toda la vida, ¿no? Yo he dado clases en los liceos, bueno, y también talleres, ¿no? Taller de la voz. Yo, por ejemplo, he tenido la gran posibilidad de ir a Alemania, ¿no? A dar clases, ¿no? Ahí está, mira. No sé, por ahí está el... Ahí abajo, sí, ahí abajo. Sí, ya lo buscaremos, ajá. Ahí está. Ajá. Ah, este es Sí. algo que tú mostrabas por aquí, ¿no? Ajá. No sé qué dice, pero lo que entiendo yo hablando cuando está en alemán. Bueno, entonces yo tuve esa oportunidad, ¿no? Y comencé a beber en esa fuente de ese teatro maravilloso popular. Y me fui a los barrios, ¿no? Y entonces reuníamos las amas de casa, el papá, la mamá, el vago del barrio. Y bueno, y ahí comenzamos a hacer teatro. Y mucha gente que era verdaderamente un poco delincuente, que fumaba marihuana, que en fin, se reformó, ¿no? Y fue muy maravilloso, muy estupendo. Entonces comenzamos a hacer un teatro que llegó en el año 1972. Hicimos el primer encuentro de teatro en los barrios. Y también hicimos con tu papá, que me parece muy importante decirlo, el primer festival de teatro obrero en la QTV, que era sí, cómo no. de Miseria A Velázquez. a Velázquez, ¿no? Sí, Bueno, así es. entonces, lógico, allí hicimos el primer festival de teatro. Pero yo he llevado ahora en el año 1910, comencé a llevar 2010. 2010. Tampoco eres tan viejo. Sí, así. bueno, que a veces uno se perturba con lo emocionante de que tú me estés entrevistando, un chamo que yo conocí. Así es. Entonces, lógico, uno está emocionado. Aquí estoy emocionado con una gran alegría de estar contigo, ¿no? Así es, igualmente. Bueno, entonces, fíjate, hay una cosa, ¿no? Porque yo creo en la amistad como el invento más bello del ser humano. Con esa frase cerramos esta parte del programa y vamos a la pausa. Ya regresamos con Yorlando Conde. Teatro a la 1. Ya venimos. Que la paloma de blanco plumaje llegó en vuelo furtivo al bosque que circunda tus canelles, gozando con placer desconocido la golosina de tu sexo en la ardiente noche de negros
del castellano mece entre blancos señales y acuña contra su pecho un niño que arrasa su corazón. Tiene la piel canela. Ajá. Parte del poema Párate Bueno, que es un poema muy, muy largo que habla Sí, precisamente de nuestra condición de afrodescendientes, de toda de la negritud de toda en la plena. alegría, sí. Y por cierto que habla allí, en el poema Párate Bueno, de una tía nuestra, la tía Diega, que era sí, esclava, ¿no? Esclava Del siglo IV. negra bembona Negra con becumbe. bembona con becumbe, Así es. que Así es. murió virgen porque Decía, yo quiero un negro como el negro primero. como en Así es. Navarra, Sí, ¿no? señor, sí, señor. Y Orlando Bueno escenificó ese teatro, esa obra Párate Bueno, pero a la vez también Orlando Bueno, aparte de que declama, te debes saber mucho, tienes que haberte aprendido no sé cuántos libretos en tu vida, de cuántas obras. Por ejemplo, dinos algo de César Rengifo, algún parlamento de César Rengifo, por ejemplo. María Rosario Nava es una mujer que es reaccionaria, ¿no? Realista. Realista. Y tiene su hijo. Y su hijo entonces agarra las ideas de Bolívar y lo manda a buscar con la policía y se va por un barranco y se quiebra los brazos. Y entonces ella lo tiene y Bolívar llega el 13 de mayo de 1913 a Mérida. Y entonces ella le dice, levántate, conozco quién te llama, tú irás sobre tus pies, yo llevaré tus armas. Y entonces resulta que en esa época Bolívar se junta el pueblo y todo y derrotan a los españoles. Pero en el año 1817 los españoles vuelven a tomar el poder y comienzan a ejecutar a toda la gente, entre eso a María Rosario Nava, y la llevan al patíbulo. Pero antes el juez le dice, ¿qué viste en Bolívar? Dice, tú me preguntas qué vi en Bolívar. En sus ojos estaba Venezuela encendida, en su pecho los fuegos que braman y lo eran. Desde su voz un bronce candente proclamaba un mundo con justicia, un rumbo, una ribera. Yo vi tras de su vigilia nacer la patria toda, despertarse guerreros que yacían dormidos y abrirse las fraguas donde herreros sombríos rojas lanzas forjaban con metálicos odios. Oí por las vertientes y los inmensos ríos bajar la tumultuosa rabia de los sufridos, ansiosos por cambiar hueso y sangre por lecho, pan, a todos compartidos. Yo escuché como el aire de su capa bajaba como un himno bermejo de trompas y clarines. Miré el horizonte cruzado por hogueras y la Sierra Nevada transformarse en trinchera. En los cocagotales mucosos y sombríos vi al negro libre abrir sus puños como piedra. Que un duro tambor resuene desde la costa a la nieve, cuero de tambor templado con brasas de manos negras. Y aquí llegamos, Simón, para luchar por tu estrella. Eso es César Rengifo. María Rosario Nava. Pero también Joaquina Sánchez, es muy interesante. El canto de los hombres amargos. Yo, por cierto... Tómate un poquito de agua para que te recuperes ahí. Le pusiste mucho. Así es. Mira, por aquí, mientras tú tomas un poquito de agua, te tengo un mensaje que te va a gustar, chico, del Chino Daza, de Armando Daza. Feliz de ver a Yorlando Conde con tanta vida, con tanto vigor y con tanta memoria, un personaje bíblico venezolano de las artes. Un abrazo en la distancia para él, te dice. Oye, dile que muchas gracias. Sí, te está viendo. Sí. Yo quisiera decirle lo que le dijo Bolívar a su hermana María Antonia del Perú. En una carta le dice, dile a mis amigos que sigo siendo siempre el mismo, que en mi corazón tengo un templo para la amistad donde lo guardo y lo venero. Diles por último que mi gran pasión es la amistad. ¿No? Oh, qué bien. Es muy lindo esa amistad y esas cosas que yo he sembrado, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo quiero decirte, ¿no? Los alumnos, bueno, la gente que me ha acompañado se ha transformado también. Por ejemplo, el caso del alcalde de Tucaní, ¿no? Que es Diver, ¿no? Diver llegó un niñito a la escuela sin saber nada. En bailadores, ¿no? Sí. Yo lo puse en la escuela primaria, después en la escuela secundaria, después se hizo periodista, colega tuyo, ¿no? Y es un gran actor y es un gran ser humano, es maravilloso, estupendo, ¿no? Es una persona que, bueno, da muchas cosas, ¿no? Y es verdaderamente
un ser humano puro, modesto, humilde. Eso lo formó la escuela. Y hay otros. Ahora, la escuela cerró. En este momento está cerrada. Sí, está cerrada. ¿Por qué no tuvo apoyo del Estado siendo una escuela para formar precisamente en el Teatro Popular? Bueno, mira, allí, para que tú sepas, usted conoce a mi hijo Gustavo, ¿no? Claro. Bueno, cuando Conde. Chávez estuvo preso, ¿no? Mi hijo Gustavo distribuía la propaganda. Y entonces yo le prestaba el jeep para que fuera por Mérida a hacer estas cosas. Un día llegó Adán Chávez, el papá y la mamá, y hicieron allí las reuniones, ¿no? Bueno, yo no sé, no me explico por qué una escuela tan maravillosa, tan estupenda, ¿no verdad? Como es la Ana Karina Rote, de diseño de fruto viva, ¿no verdad? Hecha de bambú, fibra de vidrio y piedra negra, ¿no? Yo espero que se rectifique, ¿no? Y que es una escuela que es acústica, que es antisísmica, ¿no verdad? Y que además de eso también está hecha especialmente para teatro. Ese es otro de los sueños míos, ¿no? Muy interesante que he podido realizar. En una clase el maestro Pedro Horto dijo que la forma académica que habían metido el teatro había hecho que no fuera espontáneo, que no fuera toda una cantidad de cosas que se había perdido con Thespis, que Thespis lo expulsaron de Grecia y se fue a Italia, hizo la comedia, los cómicos de la legua del teatro italiano. Después fueron expulsados por los españoles y fueron a Francia, y de allí se comenzó la comédie française, ¿no? Y él se hizo lo comenzaron a hacer en un templo abandonado, ¿no? De las hermanitas de la caridad, ¿no? Allí estaban abandonados y entonces ellos comenzaron a hacer un teatro y entonces que había que hacerlo otra vez. Entonces yo lo hice. Después de 15 años comencé a formar, después que se formó esa cosa maravillosa y estupenda que se llamó el TEPO, ¿no? Ajá, Teatro para Obreros. Sí, vamos a hablar de eso al regreso. Vamos a hablar del grupo Teatro para Obreros al regreso, pero aquí dice Damari, felicitaciones, hoy es un excelente programa. Profesor Conde sigue siendo genial. Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias, Damari. Muy agradecido. Señora, el junio del final de la Escuela de la Gasolina, ¿tiene información? Mire, la verdad que no tengo información, pero hoy estamos hablando con Yorlando Conde, que es un hombre de teatro y que, bueno, nos podrá confirmar que el teatro es parte de la gasolina que necesita la vida, ¿verdad, Yorlando? Sí, señor. Sí, pero evidentemente el problema de la gasolina es un problema que hay que atender y bueno, no se deben estar haciendo promesas que no se cumplan. Pero bien, volvamos al tema del teatro, Yorlando. Bueno, fíjate, yo te quería pedir sí, que me hablaras de Aquiles Nazoa. bueno, Porque yo tengo la gran satisfacción de haberlo conocido, haber Aquiles. compartido con él, pero también con María Teresa Castillo. Claro, fue la presidenta fundadora Entonces de la hay Ateneo una Caracas. historia muy bonita de ellos. Aquiles era limpiabotas y María Teresa Castillo vendía dulces. Que por cierto nació en Cuba, Estado Miranda, cuando nació conserva, mi papá también, sí. ¿no? Bueno, entonces fíjate una cosa, ¿no? Ellos los dos se encontraron en la esquina de Carmelita, porque de ahí vivía muy cerca María Teresa Castillo. Esto me contó a mí María Teresa, ¿no? Bueno, y entonces los dos hicieron una pareja muy bonita, de amistad, de niños. Claro. Bueno, y tuvieron un amor platónico. Pero entonces ellos comenzaron a participar en el Partido Comunista y fueron presos, ¿no? Y entonces a María Teresa Castillo lo metieron preso 1 año y a Aquiles lo expulsaron del país y se fue por 5 años. Entonces, cuando regresó, encontró a María Teresa Casada Castilla. con Miguel Otero Silva. Exacto. Bueno, entonces, lógico, escribe la balada de Han Jenny. Ah, sí. Nunca fue tan grande el amor bellísimo, como, ¿no? así, como cuando Es largo, no me gustaría hacerlo aquí. Pero puedes un pedacito, que ese es muy lindo. Bueno, sí. como lo dice, verdaderamente nunca fue tan claro el amor como cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia. Han y Jenny eran hermosos y compartían su amor como dos colegiales comparten sus almendras. Amar a Jenny
era como irse comiendo una manzana bajo la lluvia, era como estar en el campo y descubrir que hoy amanecieron maduras las cerezas. Han solía contarle antiguas falacias nórdicas con infinita tristeza. Bueno, ahí sigue, ¿no? Ajá. Es muy largo, ¿no? Pero y entonces dice al final, dice, pero nunca fue tan claro el amor como cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia. Pero Aquiles también tiene otras cosas. Tiene, Sí, por ejemplo, no, esa... el credo, por Ajá. ejemplo. El credo es bellísimo. Dice, creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que todos los días resucita en el corazón de los hombres. Creo en Pablo Picasso, creador del cielo y de la tierra. Creo en los grillos que pueblan las noches con sus mágicos cristales. Creo en el amor y el arte. Creo en un barco instante y distantísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora, su capitán Lord Byron, en su cinto una espada de arcángeles y en sus sienes un resplandor de estrellas. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en... Bueno, es bastante largo, ¿no? Así es. Entonces, pero es muy lindo, ¿no? Y hay otros, ¿no? Y él tenía poesía humorística muy... Sí, bueno, así es. imagínate. Debes conocer alguno de los... Policía con compás, policía con policía. cachocha y con el pelo pelado. ¿No? Suéltame el niño, suéltame el muchacho, ¿no? Que uno está preso, ¿no? Sí, él tiene muchas cosas, pero Desde muchas, Guachara al muchas. Cajón, de Cazorla para los Sí, Santos. sí. Es negra que baila tanto Sí. como mi negra Asunción. Sí. Cuando empieza el galerón y entra mi negra en pelea, todo el mundo la rodea como hormiguero o agüecito, porque hay que ver lo bonito que esa negra joropea. Esa negra joropea, bien la sabe el que la saca, que la compara con su hamaca cuando hay calor y ventea. Así es que se escobilla, grita un mocetón, y en su honor Asunción le hace una figura tan buena que como la flor de cayena se le esponja el camisón, y el mozo que la ha floreado dice, epa, compadre, que es conmigo la cuestión. En eso se engarza el pantalón y la mueve por la cintura con tanta hermosura que la negra lo festeja con una nueva figura. Con una nueva figura que ella se le encabrita como gallina chiquita cuando el gallo la procura. Cuando el gallo la procura. Así es. Venga a verla, don Ventura, de Parroma a Parlo Santo. No hay negra que baile tanto como mi negra Asunción. Así es. Agua, Yorlando. Agua, Yorlando. Caramba, tantos años haciendo teatro. Ahora, Yorlando, fíjate, me contabas la historia de un autobús que ustedes lograron acondicionar también para hacer teatro, ¿no? Sí. Y que te lo robaron, chico. Bueno, yo no solamente tuve ese autobús. ¿Tuviste otro? Nosotros tuvimos 3 autobuses. Uno en el grupo Caricuao, ¿no? Y otro en el grupo Tepo. Y este era de la escuela Ana Karina Rote, que fuimos con él en una gira que salimos desde Mérida, nos fuimos por Maracaibo, y ya llegamos a Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Pasto y pasamos al Ecuador. ¿No? Estuvimos en el Ecuador, estuvimos en el Perú y estuvimos en Bolivia. Y ese autobús regresó y entonces tenía algunas fallas, ¿no? Y yo entonces se lo di a un señor que se llama William Barrios, ¿no? Entonces, él se lo cogió porque yo le di los papeles, ¿no? Y entonces, bueno, se lo robó propiamente. Entonces, yo fui a la PTJ y todo eso y hice todos mis cursos regulares. Pero la sentencia no ha salido. Es una cosa que me parece tan extraño. Yo he ido varias veces donde el fiscal, nunca está, a veces sí está, en fin, y se ha habido. El fiscal Tarek William Saab, bueno, aprovecha. Le he hecho 2 cartas a William. A Tarek William Saab, aprovecha por aquí y le pide que te atienda. Sí. Entonces, pero no ha habido nada, ¿no? Me gustaría rescatar ese autobús, ¿no? Claro.
Sí. Bueno, Yolando, vamos a hacer una pausa, ya regresamos y vamos a hablar ahora sí del Teatro para Obreros, del Tepo, tu gran sí, creación, caramba. oye. Un hijo, yo creo que ese es tu hijo predilecto. Sí. El Teatro No, y para la Obreros. escuela Ana Karina Roque También, también. esa es tu oye. hija predilecta. Sí. Hacemos la pausa, ya Sí, está venimos con bien. Yolando Conde. Una pareja. Sí. Trajo varios reconocimientos que he recibido. Este es del Estado Mérida, ya le dan este reconocimiento a Orlando, la gente del Estado Mérida. Aquí tiene unas De eso órdenes que le tengo dieron. 52 platos. Le han dado, bueno, la orden Generalísimo Francisco Miranda en su primera clase le dieron. En fin, tiene otras condecoraciones, orden Mérito al Trabajo, en fin, varias condecoraciones. Orlando, ¿y esta orden que tienes aquí pegada en el pecho es? Una es al trabajo, Ajá. ¿no? En primera clase. La otra es Francisco de Miranda, la otra es doctor honoris causa, la de Simón Rodríguez. Ah, doctor Sí, yo soy... o sea, eres el también- doctor Orlando Conde. Sí, y también soy maestro honorario de la Universidad de Arte, ¿no? Bueno, y tengo un montaje muy interesante, Vladimir, para César Rengifo con los alumnos. Enseñarle todo lo del teatro con la esquina del miedo, que es una obra muy interesante porque habla de la responsabilidad del ser humano, ¿no? La responsabilidad política, moral que debe tener, transparente, ¿no? Y entonces esa obra yo quiero montarla y quiero ser, yo le fui el otro día a hablar con Tibisay, y estamos ahí para ver cómo hago para montarla, ¿no? Ajá, en la Sí, UNEARTE. yo soy profesor de ahí. De la UNEARTE. De UNIARTE. De Yo UNIARTE. soy profesor de UNIARTE. ¿Cómo se porta el Ministerio de la Cultura contigo, Yolando? Bueno, bien, bien. Ernesto hace grandes sacrificios, ¿no? Para mantenerse ahí constantemente. Y él conmigo es muy chévere, ¿no? Bueno, yo lo conozco desde niño, igual Claro, que te conozco claro, a ti, ¿no? por supuesto. ¡Punzi! Así es, así es, así es. Fíjate, Yolando, pero vamos a hablar del Tepo. No podemos terminar el programa sin que hablemos de que yo digo que es tu hijo predilecto Sí. del Teatro para Obreros, Sí. ¿no? ¿Verdad? Sí. Que se conformó y Fue tuvo muy grande. una gran experiencia Oye, en el teatro mira, en las fábricas y todo eso. ¿no? nosotros arrasamos en Portugal de premios. Nos dieron 35 premios. Estuvimos casi 2 meses. Nos presentamos en Oporto, en Villafranca de Chira. Imagínate que en Villafranca de Chira nos dieron la orden mayor de allá, el picorino de Villafranca de Chira, porque se fue la luz. Se fue la luz. Y nosotros seguimos adelante, ¿no? Los muchachos siguieron y después vino la luz, ¿no? Al final ya se había terminado la obra. Y se quedaron maravillados de lo estupendo que habíamos hecho, ¿no? Bueno, y nos dieron entonces esa orden. Con ellos fuimos también a Alemania. Nos dieron la máscara de oro de Rostov, Alemania. También estuvimos en Nicaragua, ¿no? Estuvimos en Cuba, estuvimos en muchas partes. Bueno, y yo estuve en Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, ¿no? Estuve en Moscú. Bueno, y todo eso son premios, una cantidad de premios. Yo tengo 55 placas, ¿no? Que me han dado. Y Orlando, ahora, ¿cuál es el trabajo, digamos, que tú recuerdas particularmente del Tepo? ¿Cuál montaje que más te llama la atención de lo que hiciste con el Teatro Sí. para Obreros? Bueno, son varios. Nosotros hicimos muchas cosas, ¿no? Nosotros hicimos un día en la vida de Juan, Ajá. que es lo que le pasa a un obrero desde el día lunes hasta el día domingo, ¿no? Y entonces ahí está el problema social, el problema político y el problema económico, ¿no? Y una de esas cosas grandes que nosotros hicimos en el Tepo fue 3 etnias, una misma lucha Bolívar. Nos ganamos el premio Criben, ¿no? En aquella época. Y competimos con los mejores de esa época. Y fue muy interesante porque eran con 250 personas. Esa era la historia de Venezuela, desde el comienzo de los Caribes hasta la actualidad. ¿no? Fíjate lo que nos dice aquí Carlos Ramón Eduardo Valero, dice,
Oír al señor Yolando Conde me hace pensar en lo poco que se estimula hoy en día en las escuelas, liceos y universidades del interior del país el arte de declamar y hacer teatro. Es importante retomar esa senda. Lo felicito por su trayectoria, señor Yolando. Ya, gracias. Yo estuve en los liceos, ¿no? Precisamente uno de esos grandes muchachos, ¿no verdad? En el liceo fue varios, ¿no? El mundo Aray. No, Ah, no. mundo Iribarre. Ah, el mundo Ibarren, claro, Sí. cómo no. Mundo También, también Desapareció. Chipilo. Toda una cantidad de gente que pasó por allí siempre fue muy interesante. Allí nació el Poder Joven. Pero volviendo otra vez Al Tepo, sí, vamos a hablar de los, Sí. de los integrantes del grupo. Estaba Sí. Chema, Chema, estaba Paul Seija, Ajá, sí, Sonia Bahamonde, ajá. Aris Bahamonde, Bélgica, Aponte, Wilmer también que estuvo. Wilmer Guedes, Ujú. tuvo también, bueno, muchos, ¿no? Que ahorita, ¿Qué dejó? ¿Cuál fue la huella que dejó el Teatro para Obreros? Porque lamentablemente ya no se hace teatro para obreros. bueno, ir a las fábricas, Ujú. esperar que salieran los trabajadores y montar entonces obras muy cortas que hacía que la gente tomara conciencia de la importancia que era un obrero, de la importancia y de la forma política, social y económica que estaba ese obrero, ¿no? Y por eso nos hicieron presos muchas veces, ¿no? Y tuvimos presos y torturados, ¿no? Bueno, y allanado las casas y allanado también los locales, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos ahí en la esquina del Junín, donde está el Teatro Junín, el edificio del Caraqueño. Ahí nos allanaron 3 veces, ¿no? Bueno. ¿Y de qué te acusaban a ti la policía política, Yolando? Bueno, de ser... Andar alborotando por ahí. No, porque en aquella época habían secuestrado a Nijao, Ujú. ¿no? Y entonces decían que yo sabía de Nijao, que yo era el cráneo de Nijao. Yo qué iba a hacer. Tú no sabías ni how. No, Tú no estuviste metido Nijao, no, sí, hombre. Bueno, pero el Teatro Tepos tuvo una gran significación, tuvo muchas cosas. Con tu padre, te voy a decir, nos fuimos para arriba, fue como la espuma. Entonces, en los sindicatos nos daban dinero para mantenernos, por eso pudimos viajar a tantas partes, ¿no? Llevando el teatro. Sí, llevando teatro obrero. Y hicimos entonces el 1 de mayo de 1886 y lo llevamos a Chicago y fueron 180 grupos de teatro y nosotros cogimos el segundo lugar, ¿no? Era una cosa maravillosa, con canciones, con poesía, muy interesante, un teatro integral, ¿no? Ahora, una cosa, Vladimir, que yo quisiera aquí, ¿no?, decir que es muy importante para mí. La escuela que yo hice es una cosa extraordinaria, maravillosa, ¿no? La Es escuela Ana bellísima, Karina está Roth. en un sitio, mira, este Sí. es el sitio. Sí, Este que aquí está aquí. Vamos a dejar mostrárselo a la cámara porque es más importante que lo vea yo, es importante que lo vea la audiencia. Aquí, está, Ajá. aquí fue que se construyó. Aquí, ¿no? Nosotros estamos arriba en una Sí. colina Ajá. de bailadores, Así ¿no? es. Y hay un teatro que es el Redondo y la otra es parte. Aquí Y está, aquí está el fondo de la... Ahí que sí, están el que reunidos está al fondo. en la parte izquierda mía, Ujú. ese niño, es el alcalde de Tucanín, un muchacho maravilloso, estupendo. Y allí es donde está la escuela. Sí, no, Ah, no. no, la escuela está en Bailadores. En Bailadores, exacto. Y él es alcalde de Tucanín. Que es un municipio cercano. Sí, ahí. Bueno, entonces, una de esas cosas bien interesantes es la escuela. Ujú. Ah, y aquí está una foto de cuando Víctor Morillo fue allá, ¿no? Sí, Víctor, el el desaparecido. tricolor de Venezuela. El tricolor de Venezuela, sí, señor. Víctor Morillo, cuando estuvo allá en la escuela Ana Karina Roth. El gran declamador. Bueno, Yolando, del nos habla quedan, hispana. caramba, un minutico prácticamente. Un minutico. Para que te despidas, declámanos algo, ¿vale? Sí. De tu tiempo en el Teatro para Obreros, algo de lo que ustedes más le cantaban a los obreros allí, lo que le Bueno, declamaban, yo ¿no? pienso que quisiera, el obrerito Esquirol Ajá. es muy interesante porque, Obrerito Esquirol. sí, obrerito Esquirol fue una huelga que hubo y fue la primera huelga que se ganó, ¿no? En Tecnideco, ¿no?
era de un cubano gusano. Caramba. Y entonces se hizo la huelga, ¿no verdad? Y entonces un obrero compuso esto, ¿no? Y nosotros lo hicimos como himno de la clase obrera. Dice, obrerito Esquirol, que te vendiste al patrón, le entregaste tu conciencia por dinero o por temor. Con mentiras te embarcaron en un viaje de ilusiones. La miseria que te dieron mata la revolución. Patrón no da, patrón te jode. Jalando mecate no recibes nada. Aunque a veces te reciba con palmadas en la espalda, apenas tú te descuidas, te tira la puñalada. Si tú le sirves, te usa. Si no le sirves, te bota. Eres esclavo y no amigo. Él te considera idiota. Aunque descalzo tú estés, camina sobre tus pies. Los zapatos del patrón nunca te calzarán bien. Piensa con cabeza propia. Únete a tus compañeros, que oficinas con alfombra no son para los obreros. Bueno, Yorlando, de verdad Muchas que gracias, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias a los camarógrafos y a todos ustedes, y a esta bella mujer que está ahí. Yesenia, nuestra productora. Ya, sí. Muchas gracias por habernos acompañado, Yorlando. Un placer haberte tenido por acá Oye, y una volveremos gran pronto. alegría. ¿Ah? Así es. Bueno, Bien, un gracias. aplauso para eso. Así es. Gracias. Será entonces hasta la próxima. Sigan con la